Armonizando tu ser con la palabra de Dios, estudiando en el Antiguo Testamento la historia del libro Primera de Samuel. En este libro encontramos la historia de Ana. Todo empieza con una pareja humilde que vive su drama familiar en un pueblo montañés. Una mujer afligida por su esterilidad se deja a Yahvé, no se resigna a una vida aparentemente perdida. Yahvé escucha a los afligidos y su respuesta va siempre más allá de lo que piden. No solamente da un hijo a Ana, sino también un profeta a su pueblo. A Dios le gusta escoger sus servidores precisamente en esta familia sin esperanza de tener hijo. Es el Dios que da la vida a los muertos y la esperanza a los que no la tienen. En caso semejante, el nacimiento de Isaac y el de Juan el Bautista, como dice Lucas 1:5. También vea en el poema de Isaías, grita de júbilo tú que eres estéril. Isaías 54:1. Tenemos aquí una escena de la vida religiosa de aquel tiempo. En Silo está la tienda de campaña que cobija el arca. Todavía no hay templo. Los peregrinos traen los animales para sacrificarlo. El padre de familia es el que sacrifica cerca del santuario las víctimas ofrecidas solamente a partir de David. Los sacerdotes de la tribu de Leví pasan a ser los intermediarios entre Yahvé y su pueblo. Se ve también que la mujer en situación inferior, como lo será siempre en Israel, solo vale por los hijos que da. Cada uno tiene la esposa que puede alimentar. En el capítulo 2 está el cántico de Ana, que habla en su canto de gratitud. Ana se hace intérprete de todos los despreciados de su pueblo y del mundo, y a veces el Dios que salva a los desamparados rechaza a los que confían en sus brazos, rechaza a los que confían en sus propios brazos, en su arco, en el pan asegurado para su casa, es decir, en lo que son y en lo que tienen. Tiene su gloria en invertir las diferencias que existen entre los hombres, como lo puede ver en el rico y Lázaro en Lucas 16:25. Este texto condena al que construye su vida en la sola ambición de asegurar el porvenir de su familia. Grandes cambios se están produciendo en el mundo y solamente el que hace causa común con los débiles se salva, o sea que construye el mundo que los rodea y se construye a sí mismo junto con Dios. Es Yahvé quien da muerte y vida. Esta fórmula abrupta que nos choca hoy en día expresa en un lenguaje diferente al nuestro que la vida del hombre está en las manos de Dios. El creyente sabe que los hombres y los hambrientos contribuyen a la salvación del mundo porque le es más fácil comprender que no hay otro mundo digno de hombres, sino que en él
que hay pan y dignidad para otro. La historia de Elí también vemos en este libro Primera de Samuel. Dios llama a Samuel. Dios llama a Samuel en forma personal. La respuesta de Samuel, todavía niño, lo prepara para la misión profética que se le encargará. Esta es una de las páginas graciosas de la Biblia y que hoy todavía sigue conmoviéndonos. Dios tiene muchos recursos para llamarnos más o menos abiertamente, con mayor o menor profundidad. Lo que graba en la mente es más seguro que las palabras que solo al oído le llegan. La carta de los Hebreos 12:18 nos recordará que no hay iniciación cristiana, sino una experiencia de Dios, llamada de Dios, a la que siguió una respuesta. De allí procede la alegría de la anunciación al que nos haya recibido una misión tarde o temprano, se le presentará la dura para qué siervo yo. Samuel pues ha recibido la palabra de Dios. Este don le permitirá intervenir eficazmente en la vida de su pueblo. Aquí la Biblia denuncia la falta de aquellos que no quieren responder a su hijo y corregirlos cuando cabe hacerlo. La futura libertad del adolescente y del adulto se prepara con la disciplina de una ley que pone en su lugar a los caprichos y los instintos. Derrota de Israel. En su guerra contra los filisteos, los israelitas deseaban la protección de Yahvé. Van a buscar el arca, pensando que con esto Yahvé está obligado a darle la victoria. Así es como muchas veces creemos ganarnos los favores de Dios con amuletos y práctica, bien sean sagrados o supersticiosos, pero a Dios poco le importa el arca y tampoco está al servicio de un pueblo irresponsable. Solo le importa educar a su pueblo, dejándoles que pague el precio de su infidelidad. También encontramos en este hermoso libro, Primera de Samuel, por allá por el capítulo 7, que Samuel levanta a Israel y el pueblo pide un rey. Samuel denuncia la dictadura. Una profunda transformación ha tenido lugar en la vida de los antiguos nómadas. Se van vuelto agricultores y habitan en aldeas y ciudades igual que los demás habitantes del país. Sus antiguas estructuras sociales, bien adaptadas en otros tiempos a la vida del desierto, ya no sirven. Es lo que nos muestra constantemente tanto la historia de los pueblos como la de la iglesia. Aparecen cambios de mentalidad impulsados por los acontecimientos y por la evolución de las técnicas, que revelan la inadaptación de las antiguas estructuras a las nuevas situaciones, siendo el hombre un ser vivo que no cesa de evolucionar y de interrogarse, de descubrir y de llevar a cabo cosas.
se da una permanente tensión entre la vida y las instituciones. Por otra parte, las instituciones tienen por fin esencial canalizar, ordenar, organizar una vida siempre bullente, sin creatividad. El hombre es un cadáver ambulante sin institución. Cualquier sociedad cae en la anarquía. La tensión entre la vida y las instituciones aparece más claramente en los determinados momentos que son los periodos de crisis de una sociedad. Entonces se enfrenta corrientemente conservadora y corriente innovadoras. Mientras las primeras consideran la vuelve firme e infransigente al pasado como el medio para restablecer el orden de las cosas, la segunda, consciente de la necesidad de inventar estructura nueva, olvidan muy rápidamente lo ya adquirido y la experiencia del pasado. Los capítulos 8 al 12 del primer libro de Samuel nos ponen en presencia de una de esas crisis y de la tensión que se crearon. El pueblo se da cuenta de la debilidad que crean la diversión y la anarquía, y no basta el poder pasajero de los jueces. Samuel, por su parte, es un defensor del pasado y su advertencia están marcadas por su desconfianza personal. No reconoce el progreso que constituye el gobierno más fuerte, sino que denuncia los abusos del poder absoluto. El pueblo prefiere que otros se hagan responsables de su destino, pero el rey representante de Dios en la teoría será de hecho el operador de la nación. Ya en aquel tiempo los grandes jefes sabían bastante de la propaganda para convencer al pueblo de que era indispensable. La continuación del capítulo 8, 9, 10 al 17 habla de que Saúl salió a buscar la burra de su padre y encontró en el camino algo que no esperaba. El joven Saúl está en busca de un vidente. Ellos nos deben extrañarnos, pues en todo tiempo los hombres han buscado a quienes puedan captar los secretos de su destino. Así en los comienzos de la historia de Israel, el profeta casi no se distingue de los adivinos, astrólogos y además personajes que pretenden conocer lo que los hombres comunes no pueden saber. Se lo va a consultar como lo hace Saúl, cualquier cosa, pero luego el profetismo tomará en Israel una orientación completamente original. El profeta será el portador de Dios y el que revela el misterio de Dios y que llama a los hombres a la conversión. Ya se había hecho el traspaso cuando se redacta este capítulo y precisara bien que antes se decía vidente y que ahora se dice profeta. Samuel consagra a Saúl con una unción de aceite.
Y aquí viene la continuación lógica del capítulo 8 y es otro relato de la elección de Saúl. Este capítulo no se opone al anterior en forma demasiado chocante, pues en aquel Samuel consagraba a Saúl en forma secreta y aquí el sorteo pone de manifiesto al Evangelio de Dios. La Biblia nos presenta el mismo acontecimiento contado por dos hombres de convicciones opuestas. El primero veía en la institución de reyes una cosa buena y conforme a los planes de Dios en el capítulo 9 y 10. El segundo veía en esta una novedad peligrosa que Dios solamente toleraba. Al justaponer los dos relatos, la Biblia nos da a entender que toda decisión política es discutible y que habitualmente lo que defienden posiciones contrarias tienen cada uno parte de verdad. Está escondido en medio de las equipajeas. Aquí empieza la tragedia de Saúl, rey a pesar suyo. Los israelitas pedían un rey a causa del peligro exterior de los filisteos, pero en sus convicciones profundas repudiaban toda autoridad. El mismo Saúl no se sentía hecho para gobernar, a pesar de que se detectaba por su buena presencia, sobresalía de los hombros arriba y por su valentía, como lo muestra el capítulo 11. No era de lo que se arriesgaban, era un hombre porfiado, apegado a las ideas de su tiempo. Saúl, hombre moderno, no tenía la humildad que a Dios le gusta y que permite emprender cosas nuevas y grandes sin temor al posible fracaso. Toda aclaración. Hemos presentado muchos congresos entusiastas como este y que no llevaron a ningún resultado positivo. Como pasa a muchos dirigentes, Saúl al día siguiente se encuentra solo en medio de un pueblo que cree verlo solucionando todo porque se llevó a cabo una elección. Se renuncia aquí el relato interrumpido en los capítulos 10 al 16. Los hombres de Jabes están dispuestos a aceptar la paz. Israel llora y grita, pero Saúl es quien decide que esto no se pueda tolerar. Su valentía compromete a Dios. ¿Dónde están los que preguntaron si Saúl iba a reinar? No hay vida política sin partidos. Desde el principio, Saúl tiene sus partidarios y adversarios, pero sobre todo debe poner atención en el tribalismo. La tribu de Efraín y de Benjamín por el norte y la tribu de Judá por el sur. En cuanto a los hombres de Jabes, les serán fieles hasta después de su muerte. Tenemos en el capítulo 12 que en el libro Primera de Samuel habla de que Samuel renuncia. Le cuesta a Samuel retirarse para dejarle lugar
a Saúl, asemejándose así a muchos fundadores o responsables que no saben dejar a otro, más jóvenes o más competentes, el cuidado de prolongar y de desarrollar la obra que crearon. Samuel aprovecha la oportunidad para recordar que ninguna autoridad puede sustraerse a la ley de Dios, más aún cuando esa autoridad está encargada de llevar a la práctica esa ley. Ojalá que ustedes y el rey que reine sobre ustedes lo sigan. Para Samuel, el rey, al igual que sus súbditos, deberán obedecer fielmente las exigencias de la alianza. Pero la historia nos mostrará que muy pronto los reyes de Israel se creyeron dispensados de esa fidelidad. Apenas ascendido al trono, Salomón dejará el palacio de su padre David, construido en una ciudad baja en medio de la casa del pueblo, e irá a instalarse al lado del templo de Yahvé. En adelante, en la parte baja estará el pueblo y en la montaña santa Dios y el rey. Todo un símbolo incluido en una iglesia se podrá ver a responsables que se comportan como príncipes de la iglesia y confunden responsabilidades con abuso de autoridad. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida. Pablo retomará palabra de este discurso en Hechos 20:33. Saúl no pensó en dejar su pueblo de Gebar y construir una capital de la nueva nación de Israel, pero sí creó poco a poco un ejército permanente. En vez de contar solamente con la voluntad que se presentaba en cada momento de tensión más fuerte con los enemigos, durante años luchó perseveradamente para rechazar las incursiones de los filisteos. Aquí nos cuenta con dos ejemplares también que Saúl vaciló entre las filisteos, entre la fidelidad a Dios y lo que le parecía más razonable, tanto que al final prefirió actuar según su propio criterio ante la situación filistea. Yahvé había asegurado su reino sobre Israel. Yahvé exige más de aquel hombre con quien quiere establecer un pacto durante para recibir de él. Yahvé promesas que van más allá de un destino común y corriente. Saúl debe demostrar una fidelidad total, incluso cuando parece que Dios se demora o se equivoca. En esto fue probado Abraham y en esto falla Saúl. Debemos, sin embargo, advertir que los versículos 7 al 15 son un agregado tardío al texto primitivo. Con mucha probabilidad son obras de los sacerdotes que al regreso del cautiverio rehicieron los textos más antiguos.
Estos versículos son la alabanza a Samuel, el portavoz de Dios. Podemos dar esta interpretación de los sucesos tal como nos la presentan dichos sacerdotes, pero al mismo tiempo podemos advertir de qué manera Samuel se atribuye una especie de autoridad de derecho divino. En nombre de qué autoridad soberana se permite Samuel faltar a su palabra, no llegando en los plazos establecidos. Como muchos otros jefes, Samuel se cree dispensado de rendir cuenta a quien quiera que sea. Desde cuando Saúl es el único responsable de la falta ritual que cometió, y cómo puede condenar a Saúl si éste actuó según su conciencia. La tradición cristiana nos dice que uno debe seguir siempre su conciencia si ha hecho lo posible por esclarecerla. Y esto incluso si al actuar así desobedece a alta autoridad o a leyes muy sagradas. Sin negar los grandes méritos de Samuel, habría que decir que fue él quien destruyó a Saúl. En el capítulo 14 nos muestra de manera muy concreta la situación de los israelitas que estaban bloqueando en la colina del interior por los filisteos, que ocupaban las llanuras costeras y venían periódicamente a reafirmar su control. El suceso del juramento de Saúl demuestra el nivel muy primitivo del conocimiento religioso de ese tiempo, como en el caso de Jetré. Juramento con amenaza de muerte. Importancia del delito de quien come la carne encima de la sangre. Costumbre de echar suerte para tener una respuesta de Dios. Y en el capítulo 15 de Primera de Samuel habla de que Saúl no obedece a Samuel en la guerra contra Amalek. Capítulo 16 habla de que Samuel unge a David. ¿Cuál es aquí la parte de historia y la parte de leyenda? Pues el libro ha guardado tres tradiciones referentes a la ascensión de David. Este párrafo quiere sacar a la luz la razón profunda de su excepcional destino. Samuel viene a Belén para encontrar al Dios. Se eligió Betel o Belén. Será en adelante la ciudad de David. Ahí nacerá Jesús 10 siglos más tarde. El hijo de Jesé habrá que recordar este apodo. Está cuidando el rebaño. Cuando van a buscar en la Biblia, el pastor es la imagen del rey perfecto que atiende a la persona y la sirve. Vea Ezequiel 34 y Juan 10. El hombre mira la apariencia, pero Yahvé mira el corazón. Esta palabra no significa solamente que Dios juzga mejor que nosotros. También entendemos que
con o sin la intervención de un profeta como Samuel, los acontecimientos van al encuentro de aquellos que Dios conoció de antemano. Jeremías 1:5 y Romanos 8:29, y que designó para una misión que supera con mucho su mérito y capacidades. La carta de Pablo, que no fue menos elegido que David, retomarán esta oposición entre la apariencia y el corazón. Primera de Corintios 1:28, Segunda de Corintios 3:1 y 11:16. En cualquier grupo humano hay que descubrir los valores profundos de cada uno y uno dejarse influenciar por la apariencia. Es de mucha importancia para las comunidades cristianas que sus responsables sepan ver el corazón tanto de los que callan como de los que demuestran mucho celo. Entonces no faltará mucho tiempo para que se encuentren personas que realmente valen. Un espíritu malo mandado por Yahvé es una manera antigua para decir que Dios había permitido que Saúl tuviera desórdenes psicológicos. David y Goliat en el capítulo 17 del libro Antiguo Testamento, Primera de Samuel. El combate de David encantó a los israelitas a través de los siglos y todavía hoy nos encanta a nosotros. Por eso no hay que extrañarse de que los redactores hayan desarrollado con lujo de detalle el combate de David con el filisteo, al que más tarde se llamó Goliat. Vea esto, Primera de Crónica 25. Los que redactaron estos libros estaban inspirados por Dios, comprendieron que el combate de David con Goliat figura el combate del bien con el mal. Tú vienes a pelear conmigo armado de jabalina y espada. Yo en medio te ataco en el nombre de Yahvé. En el mundo la victoria no será del fuerte ni del superformado. No podrá durar mucho si insulta al pueblo de Dios y a los humildes. La victoria será del débil que confía en la ayuda de Dios. El vencedor es un jovencito y personifica a los que permanecen jóvenes en corazón y mantienen limpia su conciencia. Algunos invitan a David a que se asegure con la coraza y la alma de Saúl. David comprende que si usa armas como las del filisteo, no la sabrá usar y éste lo vencerá. Fácilmente se puede comparar el combate de David al combate de la iglesia. Deja la coraza de Saúl cuando confía menos en sus instituciones, con menos preocupaciones económicas por sus obras y sus templos, cuando se independiza de los apoyos políticos y de los bancos.
entonces se hace más libre y más joven. Y como David va a pelear confiado en la en el hombre, en el nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel. David y Goliat, David, Saúl y Jonathan. Después de su victoria, David es el hombre famoso del reino. Jonathan se encariña con David. La Biblia nos describe como un don de Dios esta amistad profunda y fiel de los jóvenes por encima de las oposiciones de sus padres. Dio a David su propio manto, su espada, su arco, su cinturón, espontaneidad, frescura y amor desinteresado. Tuvo miedo de David. Los capítulos que siguen nos descubren al mismo tiempo que la ascensión de David, los estragos que producen los celos y la envidia en la mente de Saúl. Saúl es culpable, nos dice el libro, pues se aparta del cariño, de la obediencia a Dios, pero su culpa es la de muchísimos dirigentes y semejantes en su castigo. Se ve preso en su cargo al que no puede ni sabe renunciar. Presente que David es el hombre de Dios, pero no puede compartir con este joven y se ve obligado a eliminarlo. Los capítulos 19 al 25 nos cuentan la vida de David prófugo. Va a ser jefe de una banda de gente menos que regular y vivirá con ellos en los sectores aislados del país. David no es un santo como se podía imaginar actualmente, es el amigo de Dios tal como uno podía hacerlo en la sociedad de aquellos tiempos. A pesar de su defecto, permanece como el modelo de lo que Dios puede hacer con un hombre que se deja guiar por él. La Biblia destaca el alma magnífica de David y su generosidad en medio de una vida de guerrilla con todo lo que eso supone. David viene consciente a su misión, enfrenta con serenidad los peligros y demuestra ser un maestro de sus guerreros. Es un hombre de instituciones proféticas, como Dios quiere confiar a alguien una misión trascendental, lo aparta un tiempo de su ambiente como a Moisés. David también va al desierto. Saúl y los profetas, y también podemos ver a David cuando huye de Saúl, y podemos ver en el capítulo 23 cómo David consulta a Dios. David respeta la vida de Saúl, y David y Abigail en el capítulo 25, y vemos en el capítulo 27 que David entre los filisteos, y vemos también que Saúl es abandonado y consulta a una mujer espiritista. En el libro Primera de Samuel del capítulo 30 vemos el saqueo de Siquelat, que es la ciudad de Saúl, y encontramos el capítulo 31, que es la muerte de Saúl. Hemos leído el análisis que se ha hecho al traducir esta Biblia en el libro Primera de Samuel. De cada capítulo, los traductores en el lenguaje hispano latinoamericano hicieron un análisis
de la historia y los capítulos. Yo invito a las personas que quieran conocer todos los detalles más amplio del libro Primera de Samuel, que elijan la Biblia de su preferencia y que puedan desde el capítulo 1 hasta el 31 estudiarlo de paso, leerlo y darse cuenta de el detalles de la historia entre el primer profeta Samuel, el primer rey Saúl y cómo entra David, el rey David, a la historia del pueblo elegido de Dios. Es un libro hermosísimo, tiene una historia extraordinaria y nos demuestra que ayer, hoy y siempre Dios Padre guía a su pueblo, tiene la razón y con el poder omnipotente de un Padre misericordioso y un Padre amorosamente omnisciente, omnipotente, está presente en la vida de cada uno de nosotros de manera personal y particular. Y que esas historias que vivieron esos hombres anteriormente, la hemos vivido nosotros, la estamos viviendo y la van a vivir los que vendrán detrás de nosotros. Pero en el presente la diferencia es que la responsabilidad de ser y dar el mejor ejemplo lo tenemos nosotros. Eso solo lo logramos si cada uno de nosotros busca su vida perfecta de la mano de Jesucristo, aceptándolo como su Señor y su Salvador, su guía, su Maestro. Volverse el rostro al Padre a través de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y reconocernos débiles y reconocernos amados por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Es muy posible que todo lo podamos lograr solo en fe, y hay que aumentar la fe y pedir a ese Espíritu Santo que nos done de capacidades para tener una relación con Jesucristo, que nos lleve de la mano. Ahí en el lugar donde nace David, donde David es rey, de ahí, de ese estirpe, nace Jesucristo, nace nuestra esperanza, nace nuestra salvación. Desde que el hombre es hombre y obedece las reglas y los mandatos del Padre, nunca ha sido desamparado.